Prédica número 2612, dada por el pastor Carlos Astal el domingo 4 de octubre del 2015. Continuación, el rocío del bautismo del Espíritu Santo, justificando a Dios, rocío de gratitud, José y Job. Vamos a la palabra de Dios. Bueno, hemos estado aprendiendo cosas maravillosas, sorprendentes. En 1 Corintios capítulo 10 se nos dice que todos en Moisés fueron bautizados en la nube. Hemos estado estudiando que esa nube era nube de día y fuego de noche. Lo que significa que el bautismo en la nube implica dos cosas. Implica fuego e implica rocío o vapor de agua o lluvia. Somos bautizados en fuego y somos bautizados en lluvia. Amén. Cuando el pueblo de Israel estaba acampado al pie del monte de Sinaí, la gloria de Dios vino sobre ese monte y la presencia de Dios allí produjo relámpagos, produjo truenos y produjo estremecimiento. Y eso es lo que Dios está buscando hacer cuando nos bautiza y nos llena con su Espíritu Santo. Está buscando producir nuevos relámpagos de separación. El relámpago es el principio de separar o dividir. El relámpago del Espíritu Santo viene con el propósito de ayudarnos a separarnos de las cosas de este mundo que van a estropear nuestro progreso espiritual. El Espíritu Santo también viene a producir, a provocar nuevas uniones entre nosotros y el Señor Jesucristo. Amén. Porque pone un amor y una gratitud en nuestros corazones que nos hacen desear buscar esa unión más estrecha con Jesús. Y el Espíritu Santo viene a producir estremecimiento, que es un cuadro del principio de la reverencia. El Espíritu Santo provoca la reverencia necesaria, preparando la tierra del corazón para que la palabra de Dios caiga en buena tierra. Amén. Una figura de eso también es el rocío que descendía primero y luego venía el maná sobre el rocío. Y en el mismo orden de ideas de lo que el hermano Denis nos compartió, acuérdense que el maná que no recogían se derretía. Se perdió para siempre. Pero al día siguiente vuelve a caer maná. Sí, pero ya no es el mismo del día anterior. Amén. Ya no es el mismo del día anterior. Así es que hemos estudiado cómo el Señor nos bautiza con su fuego. El fuego de Dios es el amor de Dios que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Cuando somos bautizados en fuego, el Señor llena nuestros corazones de amor. El mismo amor que tiene el Padre por el Hijo y el Hijo por el Padre. Ese es el amor en el que somos bautizados, para poder nosotros amar al Hijo de Dios y al Padre con todo el corazón. Amén. Con amor perfecto. Y la lluvia o el rocío o el vapor de agua, eso es cuando el Señor nos bautiza en su lluvia. Romanos capítulo 8 dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es ser bautizados en esa lluvia o en ese rocío? Perdón. Es recibir la intercesión del Espíritu. El don de la intercesión del Espíritu. El don de lenguas viene con el fuego. Y ese es el fundamento para la intercesión. Pero la intercesión viene con el rocío. Que no es lo mismo, kinder y quinto bachillerato, ambos son colegio. Pero no es lo mismo. El don de lenguas es el fundamento para poder llegar a la intercesión del Espíritu. Usted empieza por kinder para llegar a quinto bachillerato. ¿Está claro? Muy bien. ¿Y qué es ese rocío? Ese rocío es la gratitud del Padre por su Hijo y del Hijo por el Padre. Ya lo probamos la semana pasada, ya explicamos en el Salmo 110 qué significa que el Señor Jesucristo tiene el rocío de su juventud desde el seno de la aurora. Amén. Muy bien. Así es que cuando el Espíritu Santo nos bautiza, el fuego nos llena del amor de Dios. El rocío nos llena de la gratitud de Dios. Y díganme si no, cuando somos bautizados, nuestro corazón se hincha de gratitud por el Señor. Y la gratitud nos hace movernos en la dirección correcta. Caminar en la dirección correcta. Amén. Así es que hemos estado hablando de ese lado del Espíritu Santo, la intercesión del Espíritu, o el rocío
del Espíritu Santo. Hemos estudiado bastante, pero apenas estamos introduciendo el tema. Así es que continuemos el día de hoy. Y quiero detenerme en dos casos y su conexión con el rocío. Está claro el rocío. A lo mejor si no vinieron o no escucharon las lecciones anteriores, la Biblia dice que cuando el Señor estaba en el monte de Sinaí, dice a tu heredad exhausta tú la reanimaste, y dice que la nube destiló agua. Entonces el pueblo de Israel no solo estaba delante de una columna de fuego, la nube estaba haciendo llover sobre ellos fuego y agua al mismo tiempo, ahí en el monte de Sinaí. Amén. Figura de la obra pues que el Espíritu Santo hace, completa perfección en nosotros. Amén. Podemos dar gracias a Dios por eso. Si no supiéramos más, saber eso y practicarlo y tener la experiencia es suficiente para llevarnos al monte de Sión. Sí, demos gloria al Señor. Gracias a Dios. Amén. Muy bien. Gracias, Jesús. Muy bien. Así es que hoy quiero que veamos el caso de un individuo que no perdió el rocío, pero ni un minuto, a lo largo de toda su vida. Amén. A lo largo del desarrollo de toda su historia. Y también vamos a estudiar la historia de otro individuo. Empezó lleno de rocío, pero se quedó sin rocío. ¿Pero qué creen? Dios lo compuso. Y si había remedio para él, créanme, hay remedio para todos nosotros. Pero necesitamos estudiar todo esto. ¿Por qué es tan importante el tema del rocío? Bueno, ¿quiere dar mucho fruto? ¿Qué necesita un terreno para que las semillas que están en ese campo germinen y den fruto en abundancia? Agua. Así es que necesitamos mucho rocío. ¿Saben por qué es tan poderosa la intercesión? Es el agua que hace que las semillas de la palabra germinen. Amén. Porque es tan poderoso interceder, nos abre el entendimiento. Porque es tan poderoso interceder, la verdad en nosotros crece, madura, da fruto. Amén. Ese es lo importante de la intercesión. Una de las grandes razones que por la gracia y la misericordia de Dios tenemos la enseñanza que tenemos en este lugar es por el rocío. Si no tuviéramos intercesión, les prometo que el nivel de enseñanza no sería lo que es. Amén, porque así funciona. ¿Sí? Por eso les digo, miren, eso no nos hace mejores que nadie. Cuando nos vemos a nosotros mismos, eso nos cura de ese síndrome, de creernos mejores que alguien. Y cuando seguimos al Cordero en su camino hacia la cruz, tarde o temprano aprendemos a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Amén. Pero sí nos hace ser tremendamente responsables delante de Dios por los tesoros que Dios deposita en nuestro corazón, en nuestra mente continuamente. ¿Sí? Muy bien. La primera historia la vamos a empezar a trazar a partir de Génesis capítulo 37. Génesis 37. Verso 1. Génesis 37, 1. Y el primer individuo a quien le vamos a poner la lupa es uno de nuestros personajes favoritos. ¿Saben cómo se llama? José. ¿Cómo sabían? José es una figura del Señor Jesucristo en muchos sentidos, ¿verdad? Menospreciado por sus propios hermanos, entregado por sus propios hermanos. Y en nuestra Biblia creo que dice quien fue separado de sus hermanos o apartado. Pero en la Biblia 1909 dice claramente quien fue nazareo a sus hermanos. Nazareo a sus hermanos. Amén. Bueno, José, Génesis capítulo 37, verso 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. ¿Cómo es que Dios pudo edificar toda la nación de Israel a partir de 12 firmas? Por eso no debemos nosotros acomodarnos ni conformarnos. Los dones y el llamamiento son irrevocables, dice nuestra Biblia. La Biblia King James, ¿saben cómo lo dice? Dicen,
Los dones y el llamamiento son sin arrepentimiento. Son un regalo. Y una vez llega, llegó. Por eso vemos cristianos que no se portan como cristianos, pero los dones del Espíritu allí siguen. Entonces mucha gente se confunde. Amén. Mucha gente se confunde. Pues es porque no saben mejor, pero no hay por qué confundirse. Amén. Dios de todos modos cumplió sus propósitos a través de estos 12 fundadores de toda la nación de Israel. Pero eso no quiere decir que eran ángeles. Nuevamente, si ellos tuvieron esperanza, ustedes y yo tenemos esperanza. Amén. Ahora José, él no era un chismoso. Reportar la verdad a la persona correcta no es chisme. Y ya que estamos en estas, muchas veces pasan cosas, somos los últimos en enterarnos. Y por regla general el argumento es que no quise pasar de chismoso. ¿Y saben cuál es nuestra respuesta a eso? Reportar algo que es verdadero a las personas correctas, eso no es chisme. José no era chismoso, estaba haciendo su trabajo. Amén. Así es que si algún día hay algo que deben reportar, si lo hacen con el espíritu correcto, amén, y se están limitando a decir lo que es verdadero y se lo están diciendo a las personas correctas, están haciendo lo correcto y están haciéndole un gran favor a alguien que a lo mejor todavía tiene esperanza. Pero en fin, José tenía 17 años de edad y pues Jacob tenía sus 2 ojos puestos en José porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de colores, ¿se acuerdan? Y todo iba de maravilla hasta que Dios le dio 2 sueños. Así es que Denis va a tener que tener cuidado porque tuvo 2 sueños. Y en estos sueños conocemos la historia, ¿verdad? En estos sueños, en el primero, él vio cómo estas espigas, ¿verdad?, de grano se inclinaban. Eran 11 espigas y se inclinaban a esta una espiga. Y sus hermanos, pues, eran lo que eran, pero eran listos. Y dijeron, ¿nos vas a decir que nosotros nos vamos a inclinar a ti? Y después tuvo otro sueño en donde el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. Por cierto, y entre paréntesis, mucha gente cree que la mujer mencionada en Apocalipsis capítulo 12 es la nación de Israel porque conectan a esa mujer que tiene la luna bajo sus pies y está vestida con la gloria del sol y tiene una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. La conectan con este sueño que le dio Dios a José. Déjeme decirle, José y la nación de Israel y esta mujer son 2 cosas completamente diferentes. Amén. Ok, entre paréntesis. Yo sé que ustedes estudian la Biblia, así es que más de alguien agradece cuando hago yo estos paréntesis. Ok, si no, por eso es que nos damos unas perdidas horrorosas cuando estudiamos eventos futuros, eventos finales. Bueno, en fin, el hecho es que sus hermanos cuando oyeron todo eso se llenaron de envidia, ya les caía un poco mal José, lo aborrecieron y un día José llegó a donde estaban sus hermanos apacentando las ovejas del papá y los hermanos tramaron todo un complot y agarraron a José y lo metieron en una cisterna. Y no les importó la angustia y la aflicción de José metido entre la cisterna. Quién sabe cuánto tiempo lo dejaron allí. Y en eso pasó una compañía de madianitas, una caravana que llevaban producto a Egipto. Y ellos le vendieron a José a los madianitas y los madianitas luego lo vendieron a unos ismaelitas. Y luego los ismaelitas terminaron vendiendo a José en el mercado de esclavos en Egipto. Y lo compró Potifar. Y se fue a trabajar a la casa de Potifar. José tiene 17 años de edad. Ahora, ya a estas alturas, solo el hecho que sus hermanos lo hayan metido en esa cisterna, solo el hecho que lo hayan puesto en manos de gente extranjera y lo hayan mandado como esclavo a una tierra extraña. Si José no fuera lo que ya era, si usted hubiera estado en sus zapatos, ¿qué hubiera salido de su boca? Pero ¿saben qué? José estaba lleno de rocío. El rocío es la gratitud del padre por su hijo. Ahora, el rocío no requiere que explícitamente digamos gracias Jesús.
con reconocer quién es Jesús y honrar su nombre y justificar su nombre en toda situación, en toda circunstancia y en todo momento. Amén. El Padre une su gratitud por su Hijo a nuestro reconocimiento de quién es Jesús. Y desciende el rocío y riega nuestra tierra y damos mucho fruto y no dejamos de dar fruto. Amén. Y aquí no oímos a José decir: Padre, gracias por todo lo que me están haciendo. Pero es obvio que él nunca dejó de justificar al Señor. Amén. Siglos después Dios se le reveló a Moisés y le reveló estos 12 nombres que son la revelación de la naturaleza del Señor Jesucristo. Estuvimos cantando: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, perdonador de iniquidades, perdonador de transgresiones, perdonador de pecados. Y el último se resume en juez justo, que no tendrá por inocente al culpable y que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Amén. José no dejó de justificar a Dios en ningún momento. O sea, lo metieron en una cisterna por fuera, pero él no se fue al abismo de la depresión por dentro. Se afligió, se angustió, eso lo sabemos porque lo dice más adelante. Pero cuando llegó a la casa de Potifar, solo hay dos opciones: o estar enojados, deprimidos y paralizados y de mala gana empezar a servir a un extraño cuando no, en realidad él no era un esclavo, sino que le habían hecho una buena a sus hermanos, o florecer donde quiera que seamos plantados. Amén. Eso me dice cuánto rocío tenía Jacob. Eso me dice de qué manera Dios el Padre lo regaba con este rocío de gratitud por su hijo cuando veía la reacción de José. Él no dejó él nunca alegó, murmuró, criticó, se quejó. Él no dejó de justificar al Señor ni un solo minuto. Y estando en casa de Potifar, él debe haber dicho: estoy aquí, yo no pertenezco a este lugar, no me corresponde estar acá, pero si aquí estoy, santificado sea tu nombre. Tú eres justo, santo, recto, bueno y amoroso. Así es que si aquí estoy, si estamos llenos de rocío, llenos de gratitud por el Hijo de Dios, amén. Si estamos llenos de rocío, vamos a estar dando fruto donde quiera que estemos. Y José empezó a dar fruto en casa de Potifar. ¿Lo ven? Amén. Quiere decir, por puro principio espiritual, que José no dejó de interceder un solo minuto. Su relación con Dios no se vio afectada solo porque sus circunstancias se vieron afectadas. Él siguió dando fruto y floreció de tal manera en casa de Potifar que Potifar terminó poniendo en sus manos todos sus asuntos. Amén. Bueno, ya sabemos pues que Potifar estaba casado con una señora mera particular. Y ella acusó en falso a José y Potifar le prestó atención a su esposa y José terminó en la cárcel. Ahora, si ya la casa de Potifar ya era grave, imagínense la cárcel. A una persona como José, ¿verdad? Y ahora está en la cárcel. Ahí solo tenemos dos opciones. Otra vez, o nos hundimos en el abismo, en el pozo de la desesperación y de la depresión, o elegimos seguir floreciendo donde quiera que estemos. Y José no dejó de interceder, no dejó de orar, no dejó de sacar de su interior esos ríos de agua viva. Es obvio, porque cuando llegó a la cárcel seguía lleno de rocío. Amén. Y siguió intercediendo y siguió cayendo el rocío y él siguió dando fruto. De tal manera que el administrador de la cárcel puso en manos de José toda la administración de la cárcel y él se ocupaba de todo. Bueno, en fin, ¿se acuerdan que cayeron en la cárcel el copero del rey y el panadero? Y ellos tuvieron sueños y José se los interpretó, y el copero del rey a los 3 días, que era el cumpleaños del faraón, fue restaurado a su puesto, pero al panadero le quitaron la cabeza. Entonces le dijo José al copero: por favor, cuando seas restaurado delante de Faraón, acuérdate de mí, menciónale mi nombre al Faraón, ¿verdad? Pero el copero debe haber sido guatemalteco. Y pasaron 2 años más.
Hasta que un día el faraón tuvo un sueño. Y entonces el copero dijo: hace 2 años estuve yo en la cárcel y había alguien que interpretaba sueños ahí. ¿No quieres que te lo mande a llamar? Y entonces José llegó a la presencia del faraón, le interpretó los sueños al faraón, y faraón dijo: ¿quién más que José para encargarse de todo este asunto? Y lo nombró segundo al mando, amén, en Egipto. Ahora, ¿saben cuántos años pasaron entre todo esto? José empezó de 17 esta jornada, ahorita tiene 30 años, ya pasaron 13 años. Él fue probado en la adversidad por 13 años. Ahora fue exaltado a segundo al mando en el imperio egipcio, y ahora él va a estar allí en exaltación por 14 años, porque hubo 7 años de abundancia y luego hubo 7 años de hambre, ¿verdad? Así es que Dios tuvo a José allí también en una posición exaltada, y también lo probó en esa posición exaltada. Pero José, el fruto que Dios siempre lo siguió dando, no importa si estaba abajo, no importa si estaba arriba. Amén. Él no perdió el rocío por nada. Y un día, me parece que cuando era el segundo año de hambruna, llegaron los hermanos de José a Egipto, ¿verdad?, a comprar alimento. Y José los reconoció. Y José empezó, uno pensará, empezó a jugar juegos con sus hermanos. Pero José lo que estaba tratando de hacer, porque lo logró, era de arrancar de sus propios hermanos la confesión de que ellos habían hecho mal. Amén. Eso es lo que estaba tratando de hacer José. Y los despachó una vez y regresaron, y los despachó otra vez y regresaron, y la segunda vez con Benjamín, ¿verdad? El hecho es que José no se había dado a conocer a sus hermanos, pero José seguía floreciendo. La relación de José con Dios hasta aquí no se ha visto afectada. No solo esos 13 años que estuvo en tremenda humillación y en situaciones tan difíciles, tampoco se vio afectada cuando estuvo en exaltación. Amén. En otras palabras, él nunca descuidó su intercesión, él nunca descuidó su oración. Él siguió buscando a Dios igual y siguió dando fruto igual. ¿Lo ven? ¿Ven cuán importante es la intercesión? La intercesión es el rocío. Cuando nosotros, y por el otro lado, el rocío llega cuando el Padre ve en nosotros gratitud por su Hijo. El Padre une su gratitud por su Hijo a la nuestra, incrementando nuestra gratitud, consecuentemente incrementando nuestra intercesión. Entonces, cuando Dios el Padre vio a José justificando al Señor Jesucristo, alguien dirá, en el libro del Génesis, Jesús todavía no había venido a la tierra, todavía no tenía un cuerpo físico, pero el ángel de Jehová y el príncipe del ejército de Jehová andaban por todos lados mencionados en la Biblia desde el principio. Amén. Cuando el Padre vio a José justificando al Señor Jesucristo, no importa dónde estaba, tiene que haber dicho: Señor, tú eres justo, tú eres santo. Amén. Tú eres bueno, misericordioso, tú me vas a guardar, así es que yo voy a seguir buscándote igual. Cuando el Padre vio eso, el Padre hizo llover sobre José, y José siguió dando fruto a donde quiera que iba, a donde quiera que iba. Ahora, si José hubiera optado por hacer lo que vamos a ver en la siguiente historia, y hubiera refunfuñado y hubiera empezado a decir: yo merezco un mejor trato, yo he buscado a Dios toda mi vida y no sé por qué Dios está tratándome de esta manera, cesa nuestra gratitud por el Hijo. Entonces el Padre no puede derramar el rocío de su gratitud sobre nosotros. Cesa el rocío, entonces la tierra se seca, entonces dejamos de dar fruto, y después no vamos a poder interceder, no vamos a poder orar, estamos secos y sin fruto. Amén. Pero ese no fue el caso de José. ¿Sí? Bueno, el hecho es que José, si nos vamos más adelante, vamos a ver. Ya caminamos varios capítulos con todo esto que les narré. Pero si nos vamos a Génesis, capítulo 45. Génesis capítulo 45. Y a estas alturas ya se postraron sus hermanos delante de José 4 veces. ¿Cómo lo sé? Porque ya las conté.
sin saber que era su hermano. En Génesis 45:1 dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. José nunca se llenó de odio por sus hermanos. Ustedes saben qué significa amar. Significa hacer todo lo que está de nuestra parte por acercarnos a la otra persona, y hacer todo lo que esté de nuestra parte para procurar que la otra persona quiera acercarse a nosotros. Y José le dijo a sus hermanos: acérquense, acérquense. ¿Cómo logró José nunca llenarse de odio en contra de sus hermanos? ¿Cómo lo logró? Nunca perdió su gratitud, nunca perdió su perspectiva, nunca perdió de vista al Señor. Siguió orando igual, intercediendo igual, buscando al Señor igual, dando fruto igual. No tenía tiempo para llenarse de odio, estaba demasiado ocupado dando fruto para el Señor. Amén. Pero él sabía que la única manera como sus hermanos iban a enderezarse era confesando su propia culpa, y lo logró cuando jugó todos estos juegos con ellos. Pero les dijo en el verso 4: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Él les dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Quién provocó ¿Quién provocó que José fuera echado en la cisterna? Dios. ¿Quién provocó que José fuera vendido a los madianitas y después a los ismaelitas? Dios. ¿Quién provocó que José fuera vendido en un mercado de esclavos en Egipto? Dios. ¿Quién provocó que José, de estar en la casa de Potifar, se fuera a la cárcel? Dios. ¿Quién está provocando lo que le está pasando a usted el día de hoy? Pero el problema es que hemos perdido el rocío. Amén. Por eso no estamos dando fruto. Solo estamos renegando, alegando, refunfuñando, murmurando. ¿Qué tenemos que hacer? José nunca puso sus ojos en sus hermanos y en la situación. Nunca quitó los ojos del Señor Jesucristo. Y al justificarlo, eso es suficiente para que Dios el Padre una su gratitud por Jesús a nosotros. Cuando estamos diciendo: Jesús, tú eres justo, el Padre se agrada, se alegra. Estamos honrando a su Hijo. Entonces el Padre hace llover rocío sobre nuestra cabeza. Entonces nuestra tierra permanece siempre húmeda y siempre estamos dando fruto. No perdemos el gozo porque no perdemos la gratitud, y no perdimos la gratitud porque no perdimos de vista al Señor Jesús. Siempre lo justificamos. ¿Me estoy explicando? Cuando hemos pecado y vamos a Jesús y decimos: Señor, perdona mis pecados, transgresiones e iniquidades, porque tú eres el perdonador de pecados, transgresiones e iniquidades. Dios el Padre se goza porque estamos reconociendo la naturaleza de su Hijo. Entonces Él hace llover rocío sobre nuestra cabeza y damos fruto. Amén. Cuando hemos sido torpes, pero nos acordamos que Jesucristo es grande en misericordia, y decimos: Señor, yo soy torpe, pero tú eres misericordioso. Dios el Padre viene y hace llover rocío sobre nuestra cabeza. Amén.
Une su gratitud a nuestro reconocimiento de quién es Jesús. Reconocer quién es Jesús es darle gracias por lo que Él es. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Un día perdemos el camino, perdemos el rumbo y vamos a Jesús y le decimos: Señor, tú eres grande en verdad. Hazme saber la verdad en medio de mi confusión, en medio de mis tinieblas, en medio de mi ignorancia. Dios el Padre ve eso, hace llover rocío sobre nuestra cabeza. Amén. Y damos fruto. ¿Está claro esto? Amén. Gracias a Dios. Así es que esa es la historia de José. Así es que José no solo estuvo lleno de rocío toda su vida, él fue rocío para toda su familia al final de cuentas. Amén. Gracias, Jesús. Así es que no dejemos de orar nunca. No perdamos de vista al Señor nunca. No dejemos de interceder nunca. Bueno, eso fue dicho para decir lo siguiente. Deuteronomio 33, del verso 13 al 17. Deuteronomio 33, del 13 al 17. Deuteronomio 33, del 13 al 17. Y estas son las bendiciones proferidas por Moisés. ¿Sí? Estamos hablando de años después sobre las 12 tribus de Israel. Y en Deuteronomio 33, 13 dice: a José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Esa palabra príncipe es la palabra que usan acá. Es nazir o nazareo. Nazareo entre sus hermanos. ¿Soy yo o no? No estoy haciendo nada. Ok. Sobre la frente de aquel que es príncipe o nazareo entre sus hermanos. Como el primogénito de tu toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, ellos son los 10 millares de Manasés. ¿Qué acabamos de leer? Lo que estamos diciendo es esto: José tuvo tal cantidad de rocío a lo largo de su vida que toda su descendencia heredó el rocío que hubo sobre la cabeza de José. Y viene Moisés y bendice a toda la descendencia de José y dice: los bendigo con rocío, con rocío, con rocío. Y ese rocío va a provocar que ustedes disfruten de la abundancia del fruto del sol, de la luna, de la tierra. Amén, rocío. En otras palabras, nosotros podemos ser rocío para otros. Podemos ser rocío para toda nuestra descendencia. Y los nuestros ven, observan. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones adversas, ellos ven. A lo mejor no quieren venir a la iglesia, a lo mejor no quieren nada con el Dios que nosotros decimos amar. Pero bien que están tomando nota de cada ocasión en la que justificamos al Señor Jesucristo. Y ellos están viendo el horno de la prueba por el que estamos atravesando, pero están viendo nuestra gratitud, están viéndonos justificar al Señor en todo momento. En todo momento estamos diciendo que Él es santo y puro y justo. Amén. ¿Por qué? Porque estamos llenos de rocío. Ese rocío está cayendo sobre las cabezas de ellos. Y solo escuchen, solo es cuestión de tiempo, y van a verlos a ellos invocar el nombre del Señor Jesucristo. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Amén. Somos rocío para ellos, ¿sí? Bueno, ese es José. ¿Qué les parece la historia de José? Una persona ejemplar. Él no era perfecto, pero obviamente supo lidiar con sus imperfecciones. Por eso no quedó una sola registrada en la palabra de Dios. No porque no las tuviera. Amén.
Y la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas, cartas vivas, epístolas vivientes, leídas de todos los hombres. Por eso yo me apuro en pedirle al Señor que limpie con su sangre todas esas cosas que no necesito que los demás lean de mi persona. Y una vez me puse a pensar, bueno, en la Biblia tenemos nosotros la historia de todos estos personajes que están allí mencionados y en la historia tenemos las biografías de un montón de gente que ya vino y ya se fue y ahí estaba dicho todo acerca de ellos. Y una vez me quedé pensando, si a alguien le interesara escribir una biografía de mi vida el día que hoy ya no esté, me pregunto qué pondría. Me pregunto si habré quedado yo como ejemplo de lo bueno o de lo malo, de lo que sí hay que hacer o de lo que no hay que hacer. Amén. Así es que mejor lo ponemos todo bajo la sangre y empezamos a dar gracias por el Señor Jesucristo para estar llenos de rocío, ¿sí? Bueno, ese es José. ¿Estamos con José? Démosle al Señor un aplauso por José. Porque ese podemos ser nosotros. Con la ayuda del Señor Jesucristo, por supuesto que se puede. Podemos justificar al Señor en todo tiempo, bendecir su nombre en todo tiempo. Pero es obvio que necesitamos tener una relación viva con Él para poder hacerlo. Para poder hacerlo. Para poder hacerlo. Amén. Bueno, ahora vamos a hacer una comparación entre José y nuestro... ¿Quieren que use este? Ok. Bueno. Feedback. Amén. El siguiente personaje que vamos a estudiar también empieza con J. Casi lo adivinaron, ¿verdad? Job. Ahora vámonos al caso de Job. Job, yo le doy tantas gracias a Dios por el libro de Job y por la historia de Job. Amén. Ustedes saben que ese es el primer libro que fue escrito de los 66 libros de la Biblia. Job fue escrito antes que Moisés escribiera los 5 libros del Pentateuco. Y Job es contemporáneo de Abraham. Es de esa época. ¿Ok? Bueno, el hecho es que Job es también un ejemplo tremendo para nosotros. Job es una persona que empezó con rocío, pero lo perdió. En algún momento lo perdió. Y vamos a ver qué pasó y por qué perdió su rocío. ¿Por qué perdemos el rocío entonces? ¿Qué es el rocío? Es la gratitud del Padre que viene sobre nuestra cabeza y se manifiesta en ríos de intercesión. Amén. Cuando el Padre ve nuestra gratitud por su Hijo. Job lo perdió en algún momento de su vida. Vamos a ver qué pasó. En Job capítulo 1 pues empieza su historia. Y Job no era ningún principiante. Job era un hombre, Job capítulo 1 verso 1, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No era ningún principiante, era una persona ya bastante encaminada en los caminos del Señor. Y vamos a saltarnos algunas cosas, por supuesto, pero había cosas en Job que Dios veía y Job no las veía todavía, pero Dios estaba listo para corregirlas. Job tenía un problema bastante serio. El problema con nosotros los creyentes, porque es lo que uno escucha, es que cuando la gente estudia el libro de Job, estudian solo el capítulo 1 y el capítulo 2. Pero Job tiene 40 capítulos. Amén. Y porque yo he oído las disertaciones acerca de Job. Dios lo probó, él bendijo a Dios, sacó 100. Es en el capítulo 2. Pero faltan 38. Y empezó a salir poco a poco lo que realmente detrás de lo que Dios andaba. Amén. ¿Por qué tuvo que hacer Dios tanta presión con Job? Bueno, podemos entender entonces cuán profundamente arraigado estaba este síndrome en Job. Si no hubiera estado tan profundo, un poquito de presión hubiera sido suficiente
Es que yo no sé por qué Dios está permitiendo estas cosas en mi vida. Dele gracias a Dios, le está salvando la vida. Pero es que ¿por qué así? ¿Por qué tan duro? ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, imagínese el tamaño de las raíces que tiene esa cosa. Es cierto, el Señor está tratando de llevarnos a la nueva ciudad, no solo tratando de incrementarnos la cuenta de ahorro o nuestro buen nombre delante de los hombres. Amén. Eso es temporal, eso se va a acabar, eso se va a terminar y eso no nos va a ayudar a llegar a la nueva ciudad. Las intenciones de Dios son más altas, más amplias, son eternas. Dios sí está interesado en pagarle la cuenta de luz y la renta y la cuenta del teléfono, pero si ese fuera su único interés, entonces no hay eternidad. ¿Para qué estamos aquí perdiendo nuestro tiempo? Si el interés de Dios fuera solo nuestro bienestar temporal, estamos perdidos. Amén. Pero Él tiene un interés eterno. Él sabe a dónde nos quiere, a dónde nos lleva y qué hacer con nosotros para que lleguemos. Y si tocarle el bolsillo es lo que necesita hacer el Señor para llevarlo a usted a la nueva ciudad, créame, Dios lo va a hacer. Amén. Por amor, por amor, por amor, por amor. Pero cuando Dios lo hace, allí es donde vamos a ver si todavía vamos a retener el rocío o vamos a empezar a perder el rocío. Amén. ¿Podemos justificar al Señor cuando las cosas se están poniendo apretadas? Sí, bueno, Job pudo hacerlo los primeros 2 capítulos, pero vamos a ver qué pasó los otros 38 capítulos. Así es que a Job le fue duro. No estamos minimizando las aflicciones de Job, porque fue muy duro. Eso les dice cuánta estatura espiritual tenía Job para poder sobrellevar las cosas que le estaban pasando. Amén. Alguien dirá, pero a mí me está dando bien duro. Bueno, regocíjese. Eso significa que usted tiene ya suficiente estatura espiritual. Amén. Dios es muy justo, muy sabio, muy santo, muy bueno. Amén. Él sabe lo que está haciendo. Bueno, así es que la primera vez Dios permitió que fuera tocada la hacienda de Job, sus posesiones, sus hijos. Pero la segunda vez Dios permitió que fuera tocada la persona de Job, y Job enfermó con aquí dice una sarna maligna, sea lo que sea en términos modernos lo que le haya pasado a Job. A lo mejor fue chikungunya o algo así, quién sabe. Esas cosas vienen del África y Job no estaba muy lejos del África, así es que quién sabe. Algo así o algo peor. Bueno, el hecho es que Job enfermó y vinieron 3 de sus 4 amigos vinieron a consolarlo, Elifaz, Bildad y Zofar. Y el cuadro es un poco chistoso porque vamos a ver verso 12, Job capítulo 2 verso 12. Cuando llegaron sus 3 amigos, vinieron a condolerse y a consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron a Job, del estado tan deplorable en el que estaba Job, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Ellos eran sinceros, lo que pasa es que no lograron dar en el clavo con la situación que estaba viviendo Job, y se impacientaron con Job. Y entonces terminaron hablando cosas que ya estaban alejadas de la verdad, para lo cual se tuvieron que arrepentir al final. Amén. Dice, verso 13, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. ¿Se os imaginan a todos sentados por 7 días y 7 noches viéndose el uno al otro? Hasta que en el capítulo 3 Job fue el primero en romper el silencio y abrió su boca y maldijo su día. Ahora, no maldijo a Dios, no lo maldijo, pero no lo justificó, pero no lo maldijo, maldijo su día, no maldijo a Dios. Y exclamó Job y dijo, ahora noten esto, verso 11, ¿por qué? Verso 12,
¿Por qué? Verso 16. ¿Por qué? Verso 20. ¿Por qué? Verso 23. ¿Por qué? Ahí ya empezó a quitar los ojos del Señor. Amén. La respuesta a ese por qué, ¿saben cuál es? Solo hay una y siempre es la misma. Porque Dios es Dios. Porque Dios es Dios. Amén. Y en el verso 25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. ¿A qué se refiere esto? Hay que leer el resto del libro para saber qué está diciendo acá. Dios ya le había hablado a Job acerca de su condición, pero Job no atendió. Le habló por sueños y le habló por medio de una enfermedad. ¿Cómo lo sé? Lea el libro de Job. Dios ya le había avisado, pero no atendió. Ahora, Dios pudo haber entregado a Job a su necedad, pero no lo hizo. Y Dios ya nos pudo haber entregado a nosotros a nuestra necedad, pero no lo ha hecho. Mejor que aumente la presión a ser entregados a nuestra necedad. Amén. Entonces, en el capítulo 4, verso 1, entonces respondió Elifaz temanita y le dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Ahora, en la versión 60, que es la que manejamos, el verso 6 dice: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Déjenme decirles lo que dice la Reina Valera, versión 1909. Dice: ¿es este tu temor, tu confianza, tu esperanza y la perfección de tus caminos? ¿Cuál era el temor, la confianza, la esperanza y la perfección de los caminos de Job? ¿Dios y su relación con Dios o sus buenas obras? Toda su confianza estaba puesta en sus obras. Por eso él juzgó que él no estaba siendo tratado por Dios de acuerdo a cómo sus obras lo merecían. Por eso Job terminó acusando a Dios de injusto. ¿Lo ven? Nuestra confianza y nuestra esperanza es y debe ser siempre el Señor Jesucristo. Y si Él nos está dando a comer del mal, del lado del mal, del árbol de la ciencia del bien y del mal, nuestra confianza y nuestra esperanza sigue siendo el Señor Jesucristo. Amén. Pero la confianza y la esperanza de Job estaban puestas en sus buenas obras. Tenía una conducta tan maravillosa que llegó a poner en su conducta su esperanza y su confianza. Saben que no importa, o sea, tenemos que portarnos bien, pero no importa cuán bien nos portemos, Dios no está adquiriendo una deuda con nosotros. O sea, Dios no nos debe solo porque ayer hicimos una buena obra. Amén. Ahora, si no hicimos la buena obra que estábamos supuestos a hacer, nuestra deuda moral se sigue aumentando delante de Dios. Amén. Bueno, estamos con eso. Entonces, miren, ese era el problema de Job. Ahora, vámonos por favor a Job capítulo 29. El problema era más grave y grande de lo que aparenta apenas en el capítulo 3. Y a partir del capítulo 29 salen las ramas del tronco, las raíces y todo el árbol de este síndrome que tenía Job, que lo hacía poner toda su esperanza en sus buenas obras.
Y en el capítulo 29, la palabra yo, mi, me y mis aparece 44 veces. O sea, ¿tenía un problema o no? Yo merezco más, yo merezco mejor, yo hice todas estas buenas obras y así me pagas a mí. Dice, verso 2: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? ¿Cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda? Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los ojos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba. Pensé que era Dios el que libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Al corazón de la viuda yo daba alegría. Creí que es Dios el que es padre de huérfanos y esposo para las viudas. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Está hablando de cómo era, pero el rocío se le fue, lo perdió. Ahora está seco, ahora está seco. Si nos saltamos al versículo 30, capítulo 30, versículo 1, dice: pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. En el versículo 9 dice: y ahora yo soy objeto de su burla y le sirvo por refrán. En el versículo 15 dice: se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora mi alma está derramada, en mis días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él, Dios, ¿verdad?, me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. ¿Dónde está el rocío? ¿Está justificando al Señor Jesucristo? Señor, no importa cuánto duela, tú sigues siendo el Señor. No importa cuánto duela, tú sigues siendo santo, justo, puro y limpio. Si esto es por causa de algo que yo haya hecho que yo mismo no he logrado ver, Señor, tú eres el perdonador de pecados, de transgresiones, de iniquidades. Perdona las mías. Señor, necesito de tu misericordia. Tú eres tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Ten misericordia de mí. No hubiera perdido su rocío, pero ¿saben qué hizo? Empezó a refunfuñar y a quejarse. Ven el síndrome del que padecía Job. Necesitaba ser corregido, porque eso no va a heredar el reino de los cielos. Amén. Muy bien. Entonces, bueno, al fin Eliú aparece en el escenario y le dice:
Eliú a Job: Job, déjame decirte cómo pecaste en contra del nombre del Señor. Ahora la doctora Hicks nos ha enseñado a diagramarlo de esta manera, porque es su nombre tetragrama, 4 letras. Aquí va la letra Yod de su nombre. Aquí va la letra Hei de su nombre. Aquí va la letra Vav. Esta es más larga que la Yud. Es más largo. Y aquí va la otra Hei. Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Se acuerdan que a veces cantamos Yud, Hei, Vav, Hei? Esto es lo que estamos diciendo. Estamos levantando el nombre del Señor. Y viene Eliú y le dice: Job, te voy a explicar cómo pecaste en contra del nombre santo, inefable, tetragrama del Señor. Job capítulo 33, verso 8. Job, pecaste en contra de la sabiduría del nombre del Señor. Job 33, 8, con lo siguiente: de cierto, tú dijiste a oídos míos, yo oí la voz de tus palabras que decían: y yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Y con esta ilustre expresión, Job pecó en contra de la sabiduría del nombre del Señor. Amén. Luego en el capítulo 34, versículo 5, le dice Eliú a Job: Job, ahora te voy a enseñar cómo pecaste en contra del entendimiento. Entendimiento del nombre del Señor. Job 34, 5. Porque Job ha dicho: y yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida, sin haber hecho yo transgresión. Le dice Eliú: Job, ya pecaste en contra de la sabiduría, ya pecaste en contra del entendimiento. La primera Yud, la Yud y la primera Hei. Ahora déjeme decirte cómo pecaste en contra del conocimiento de su nombre. Job capítulo 34, verso 9. Porque ha dicho: de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Para que así nos pague Dios, ¿para qué nos portamos bien con Él entonces? Y pecó en contra del conocimiento de su nombre, o de la letra Vav. Y en el capítulo 35, verso 2, en el verso 1 dice: prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo: ahora Job, déjame decirte cómo pecaste en contra de la prudencia de su nombre, o en contra de la segunda letra Hei de su nombre. ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios. Porque dijiste: ¿qué ventaja sacaré de ello o qué provecho tendré de no haber pecado? Para que me pague así, mejor hubiera vivido en pecado. A lo mejor me hubiera ido mejor. Pecaste en contra de la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia del Señor. Pecaste en contra de la Yud, la Hei, la Vav y la Hei, como para que no se te fuera el rocío. El pobre Job, su tierra estaba seca y agrietada. No solo no bendijo y justificó al Señor, pecó explícitamente en contra de su precioso nombre, con estas ilustres exclamaciones. Amén. Bueno, ¿se acuerdan que al final Dios enfrenta a Job y con una serie de preguntas para que Job pudiera verse a sí mismo? Y en Job capítulo 42 respondió Job a Jehová y dijo, Job 42:1: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, ya me vi y aborrezco lo que vi. Al fin me vi, me aborrezco. Soy culpable, me arrepiento
perdóname. Decir eso toma 3 segundos y medio, pero tuvo que padecer por 40 capítulos porque dejó de justificar al Señor y cesó el rocío. ¿Lo ven? En el segundo en el que Dios oyó, soy culpable, me arrepiento, perdóname. ¡Ah! Ahora les voy a decir cómo bendijo a Job con su nombre. Cuando decimos soy culpable, me arrepiento, perdóname, ¿qué estamos haciendo? Justificando al Señor. Estamos diciendo, tú eres justo, tú eres abundante en misericordia y verdad. Yo soy injusto, yo me alejé de la verdad. Cuando Job empezó a justificar a Dios, es todo lo que Dios en su paciencia esperó 40 capítulos para que finalmente Job empezara a justificar al Señor. Entonces Dios, cuando vio eso, empezó a hacer llover su rocío sobre la cabeza de Job. Esa confesión le tomó a Job 3 segundos hacerla, y eso hizo la diferencia entre las tinieblas y la luz. Dios empezó a hacer llover su rocío sobre Job. Amén. Y le dijo a Job: Job, ahora voy a sanarte físicamente, pero primero tienes que orar por tus amigos. Oró por sus amigos. Amén. Dios sanó a Job. Y ahora vean, sigamos este mismo diagrama. Vean cómo el nombre del Señor bendijo a Job. La primera letra Yud de su nombre o su sabiduría, Job 42 verso 9. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Saben qué significa esa expresión en idioma hebreo? Literalmente, ¿se acuerdan de la oración sacerdotal en Números capítulo 6? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En hebreo, Dios alzó sobre Job su rostro y lo alumbró con la letra Yud de su sabiduría. Es lo primero que Dios hizo. Amén. Alzó sobre Job su rostro. Así se lee en idioma hebreo. Lo segundo, verso 10. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Quitó su aflicción. En hebreo, ¿saben cómo se lee? Hizo volver a Job de su cautiverio. Lo liberó de su cautiverio. Así se lee en idioma hebreo. Entonces Dios bendijo a Job con la segunda letra de su nombre, o la Hei de su entendimiento. Luego dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Lo bendijo con la letra Vav, con el conocimiento de su nombre, aumentando al doble todas las cosas de Job. Entonces Dios, su intención no era arruinar a Job, si al final le dio el doble. Su intención era componer a Job, corregir a Job. Amén. Y en el verso 12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y Dios lo bendijo con la letra Hei de su nombre, con su prudencia. Todo porque Job, en vez de seguir quejándose y acusando a Dios de injusto, dijo, yo soy el injusto, yo soy el vil aquí. Ya me vi, me arrepiento, perdóname, límpiame con tu preciosa sangre. Amén. Entonces Dios hizo llover otra vez rocío sobre Job. ¿Tuvo Job rocío al final de sus días? Tiene que ser. Dio el doble del fruto que había dado al principio de sus días. Tuvo un montón de rocío. Tuvo más rocío. Y les prometo que Job ya no fue tan descuidado como al principio. Y debe haber vivido feliz para siempre jamás. Y colorín colorado, ¿qué vamos a hacer con el rocío? ¿Qué vamos a hacer con el rocío? Amén. Espero haber expuesto con claridad este principio. José nunca perdió su rocío y también estuvo expuesto a situaciones muy difíciles. Job, él sí perdió su rocío. También fue expuesto a situaciones difíciles. Pero Dios no fue injusto con uno y justo con el otro. Dios es justo, es lo único que puede ser, porque esa es su naturaleza. Pero ¿qué pasó? José, él nunca dejó de justificar al Señor, nunca perdió su gratitud, nunca perdió su intercesión. Job
empezó a meditar en su situación a tal grado que quitó los ojos del Señor Jesucristo y dejó de justificar al Señor. Amén. Dejó de justificar al Señor. Cesó el rocío, dejó de dar fruto Job. Era un tiesto seco, era tierra seca. Pero ¿qué hizo para que lloviera otra vez sobre su tierra? Justificar al Señor. Fin del problema, fin del problema. Regresó su intercesión. Amén. No perdamos nunca de vista esto, para no perder nuestra intercesión, para no perder el rocío. Amén. Bueno, punto y coma. Seguimos la próxima semana. ¿Aprendimos algo? Amén. Gracias a Dios por su palabra. Nos da luz, nos da entendimiento. El Señor, por medio de su nombre, nos da sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Nos enseña qué hacer, qué no hacer.